Bienvenido, bienvenida al podcast del Derecho Mercantil sin clases, tu podcast semanal para estudiantes, estudiosos e interesados en el derecho mercantil. Mi nombre es Francisco González Castilla, soy profesor de la Universidad de Valencia y mi principal propósito es que esta cita semanal te motive a seguir aprendiendo y profundizando en esos problemas jurídicos que rodean al mundo de la empresa y que a todos nos afectan. El otro día leía a mis estudiantes entre gran alboroto una cláusula de un contrato de seguro de vehículos a motor en la que se indicaba límites de cobertura exclusivas para el conductor menor de 26 años declarado en la póliza. No quedan cubiertos los siniestros que se produzcan entre la 1 y las 6 de la mañana. No queda cubierto ningún siniestro cuando la tasa de alcoholemia del conductor sea positiva, cualquiera que fuera la graduación, y aunque no se superen los límites legales. ¿Qué te parece la cláusula? Sobre todo si eres menor de 26 años, no se la enseñes a tu padre cuando le pidas el coche prestado. Otra cláusula frecuente que probablemente tengas en el seguro de tu coche es la que limita la indemnización al valor venal del vehículo. Por ejemplo, señalando que las reparaciones se tasarán con arreglo al valor real de las mismas, pero sin que dicha tasación pueda en ningún momento ser superior al valor venal del vehículo. Este tipo de cláusulas pretenden amparar a la compañía de seguros de supuestos de enriquecimiento injusto. La compañía entiende que si tu coche, ese de segunda mano que te dejó tu antigua tía abuela, sufre un accidente y el coste de la reparación vale más que el coche, según los datos de la compañía aseguradora, sus tablas de valoración, en el momento justo anterior al siniestro, estarías teniendo un enriquecimiento injusto al recibir un importe superior al valor venal. Bien, todas estas cláusulas se me aplican. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir? Bien, el marco general de este problema está en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro. Este artículo 3, ya en 1980, anticipó la muy posterior regulación de las condiciones generales y cláusulas abusivas en nuestro derecho, que actualmente está en la Ley de Condiciones Generales del año 98 y en el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Y este magnífico artículo 3 compendia en un único precepto lo esencial del control de las cláusulas abusivas, que hoy en día, como te digo, está en varios decenas de artículos en un par de leyes. El artículo 3 señala: las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro, si la hubiere, y necesariamente en la póliza del contrato o en un documento complementario que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito. Y finalmente el artículo 3 se refiere a que las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración Pública y que, declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de condiciones generales de un contrato, la Administración Pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas. Dejando aparte estas últimas precisiones, lo esencial que dice el artículo 3 es que las condiciones, que deben ser claras y sencillas y precisas, deben entregarse al asegurado. 2. Que en ningún caso pueden tener esas condiciones carácter lesivo, y lesivas serían aquellas cláusulas que alteren dramáticamente el equilibrio de las partes en el contrato, cláusulas de gran gravedad. Sin embargo, sí que permite que haya cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, pero esas cláusulas limitativas deben reunir dos requisitos. Deben destacarse de modo especial, con negritas, con recuadros, con subrayados, y además deben ser específicamente aceptadas por escrito. Cuando uno lee este precepto, ahora veremos qué es una cláusula limitativa,
parece exigir que haya una doble firma, una firma general de la póliza por parte del asegurado, más una segunda firma específicamente que acepte por escrito estas cláusulas limitativas. Sin embargo, ya te anticipo que la práctica no es esa. Muchas veces simplemente la póliza se destaca en negrita que con la firma que se hace en el contrato, el asegurado declara conocer las cláusulas limitativas de sus derechos que aparecen mencionadas o destacadas especialmente en la póliza. Pero no nos detengamos en esto, detengámonos en qué son cláusulas limitativas. Se ha producido una interesante y muchas veces problemática jurisprudencia para distinguir qué cláusulas son delimitadoras del riesgo y qué cláusulas son limitativas de los derechos de los asegurados. De ahí la broma con el título del podcast de hoy. Lo que se quiere decir es que en todo seguro tiene que haber unas cláusulas que delimiten el riesgo. Que, por ejemplo, si tengo un cuadro y lo quiero asegurar, se diga en el contrato qué riesgos están cubiertos y qué riesgos no están cubiertos. Es decir, qué sucesos futuros, fortuitos, dañosos se pueden cubrir con la póliza y cuáles no. He cubierto el cuadro contra el robo o contra el incendio o contra el riesgo de que se deteriore. Esas son cláusulas delimitadoras. Mientras que las cláusulas limitativas operarían restringiendo, condicionando, modificando el derecho del asegurado a la indemnización una vez se ha producido el riesgo, es decir, ha acaecido el siniestro. Digamos que la línea jurisprudencial lo que viene a remarcar es que las cláusulas delimitadoras del riesgo actúan a priori, es decir, delimitan qué riesgos se cubren y cuáles no. Yo sé que si tengo asegurado el cuadro, la obra de arte, contra el robo y mi hijo me la estropea, sé que ese riesgo no está cubierto por el seguro. Lo sé desde el primer momento, a priori. Mientras que las cláusulas limitativas lo que haría es que actuarían posteriormente, una vez producido el riesgo, de forma que excluirían determinados supuestos. Por ejemplo, la cláusula de valor venal que refería antes. En estos casos, en la cláusula de valor venal, el asegurado del seguro de vehículos a motor celebra el contrato para ampararse, para protegerse ante una situación de riesgo, y es que tenga un accidente que le obliga a reparar su coche. Lo que sucede es que si está la cláusula incluida, al producirse el siniestro y tratar de obtener el reintegro del coste real de la reparación, se encontrará con que no se le paga el coste real si el valor venal del vehículo era inferior al coste de la reparación. Sin embargo, como te puedes imaginar, delimitar cuándo estamos entre cláusulas limitativas de los derechos del asegurado y cuándo ante cláusulas que definen el riesgo que cubre la compañía es tremendamente complicado. Te doy algunos ejemplos para que los valores. Las sentencias, como siempre, aparecen en las notas del programa. Por ejemplo, una cláusula, sentencia de 14 de septiembre del año 2016, de indemnización en caso de invalidez. Señala el Tribunal Supremo, desde el punto de vista teórico, la distinción entre cláusulas de limitación de cobertura y cláusulas limitativas parece a primera vista sencilla. Las cláusulas de delimitación de cobertura concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que, si se producen, hacen surgir el derecho del asegurado a la prestación. Mientras que las cláusulas limitativas restringen, condicionan, modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. En este caso nos encontramos con una indemnización en casos de supuestos de invalidez permanente. Y en el seguro se distinguían o excluían distintos supuestos según la gravedad de las lesiones sufridas. El Supremo entiende que este tipo de cláusulas que limitan los derechos del asegurado cuando en las condiciones particulares se establece una suma única por invalidez permanente total son claramente limitativas,
puesto que al hablar de una suma única por invalidez permanente total, parecen remitirse al concepto de invalidez permanente del orden laboral, que supone la falta de aptitud para el desempeño de las funciones propias del trabajo habitual, lo cual puede producirse por una lesión muy grave o por otra menos importante. Si resulta que el capital garantizado se paga en función de una tabla contenida en las condiciones generales, tabla que parece contradecir la cifra única por el concepto invalidez permanente total, esa tabla de limitación es una cláusula limitativa y por tanto exigiría el cumplimiento del artículo 3, es decir, destacada expresamente y aceptada por el cliente. En la sentencia 7 de noviembre del año 2017 se hablaba de una cláusula contenida en las condiciones de un contrato de seguro de transporte terrestre de mercancías. En el artículo 19 de este seguro de transporte terrestre de mercancías hablaba del robo. Por esta garantía quedan cubiertas las pérdidas que el asegurado sufra por la desaparición o deterioro de las mercancías aseguradas a consecuencia del robo o tentativa del mismo. No serán a cargo del asegurador las reclamaciones por robo cuando el medio de transporte haya sido dejado estacionado o depositado en calles, almacenes, muelles u otros espacios o recintos sin la debida vigilancia. Y a continuación delimitaba cuándo se entendía que había debida vigilancia. En el caso concreto, se robó la mercancía de un camión en la zona de la Junquera que estaba aparcado en una estación de servicio sin vigilancia. El Supremo dice, son estipulaciones delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, concretando qué riesgos constituyen dicho objeto, en qué cuantía, durante qué plazo, en qué ámbito temporal. Por su parte, las cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y, por tanto, la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiere producido, y deberán ser destacadas de modo especial y ser expresamente aceptadas por escrito. Como en este caso no se dieron dichas formalidades y se considera que la delimitación de lo que se consideraba vigilancia era una limitación de ese derecho del asegurado a recibir la indemnización, se procede a cubrir el riesgo y por tanto a pagar la indemnización. Por cierto que esta cláusula es así señalada por el Tribunal Supremo casando la sentencia a distancia, que a pesar de reconocer que era una cláusula limitativa, no concedió el total del daño, sino que, digamos que un poco arbitrariamente, la audiencia entró a interpretar esta cláusula limitativa diciendo en qué porcentaje debía pagarse la indemnización, mientras que lo que exige el artículo 3 es otra cosa distinta. Si no se ha cumplido esa forma de destacar la cláusula y no se ha aceptado expresamente, directamente no se puede aplicar. Para finalizar, te menciono una sentencia de 19 de julio de 2016 en un caso también de seguro de invalidez que, sin embargo, entiende que la cláusula que se discutía no era limitativa, sino que era delimitadora. La pregunta que te quedará en la cabeza cuando termine este podcast es ¿cuáles son las diferencias entre la primera de esas tres sentencias que he comentado y esta última? Fíjate, en la sentencia de 19 de julio del año 2016 se señalaba que la invalidez estaba cubierta cuando el asegurado se encuentre privado de manera definitiva y permanente de autonomía personal como consecuencia de alguna de las causas siguientes. A, enfermedades psicóticas irreversibles, B, paraplegia irreversible, C, había una lista de causas. Desde un punto de vista teórico, el Tribunal Supremo plantea la distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas. En este caso, fíjate que el riesgo, ¿cuál era? El riesgo era la invalidez, pero no había una calificación de esa invalidez. No había una calificación parecida a la del derecho laboral, invalidez total permanente, que provocara una cierta confusión en el asegurado, sino que la cláusula lo que decía es que la invalidez llevará la indemnización cuando
el asegurado se encuentre privado de autonomía personal como consecuencia de alguna de las causas siguientes. Esto le lleva al Supremo a señalar que en el contrato la invalidez que provoca la indemnización solo será la que prive al asegurado de manera definitiva de autonomía personal, y 2, que tal privación sea consecuencia de unas enfermedades que se entienden que son un numerus clausus, un número limitado de enfermedades recogidas en la cláusula. Desde este punto de vista, considera que no estamos ante una cláusula limitativa, sino ante una cláusula delimitadora. Sí que es verdad que en otras sentencias, véase la primera que hemos comentado hoy, se contempla que en caso de invalidez permanente, el limitar los supuestos que dan lugar a la indemnización es una cláusula limitativa. Pero el Supremo entiende que en estos supuestos es porque el concepto se remitía al orden laboral y por tanto estaba limitando lo que en el orden laboral cualquier persona entiende por invalidez permanente. Sin embargo, en este caso no. En este caso no se califica en su enunciado, sino que se delimita el riesgo diciendo qué enfermedades dan lugar a la indemnización y cuáles no. Por tanto, no hay que aplicar el artículo 3, no se califica como cláusula limitativa y por tanto no es necesario los dos requisitos del artículo 3. Creo que este tema es un tema que puede dar lugar a mucha discusión, la sigue dando muchos años después de 1980, porque en muchas ocasiones las cláusulas delimitadoras, el riesgo que provoquen cierta sorpresa al asegurado medio, se acercan al concepto de cláusulas limitativas. ¿Qué ojo divino podría distinguir entre unas y otras? ¿Tú delimitas o limitas? Como siempre, espero tus comentarios en los canales habituales, el blog, el canal de YouTube del Derecho Mercantil Sin Clases, al que te sugiero te suscribas, en mi página personal de LinkedIn o en el correo fgonzalezcastilla@gmail.com. Un saludo y hasta el próximo jueves.